Bienvenidos a nuestro gran día de lunes. Ya sé que el viernes quedó el listón del programa muy por encima de lo que hacemos habitualmente. Yo solamente espero estar a la altura del compañero Nacho Gallego, que les acompañó antes de irnos hacia el fin de semana. Hoy vamos a tener nuestra tertulia de actualidad con Javier Díez Nieto y con Nuria Miaja, y además en la segunda parte de nuestro programa tendremos con nosotros a la psicóloga Alejandra Ferreras, que nos hablará de esos trastornos que produce el estrés cuando es negativo, el tema que les anunciábamos la semana pasada. Antes, como siempre, comenzamos con nuestro habitual repaso a la prensa y la portada del diario El País. Ahí la están viendo. El PSOE urge a evitar la ruptura con una reforma constitucional. En un mensaje dirigido a Podemos, los socialistas rechazan acabar con el sistema y animan al presidente a iniciar el debate para renovarlo. Además, Hacienda vigila a varios futbolistas del Barcelona y el Real Madrid. La agencia tributaria investiga abusos fiscales. Y de la portada del País pasamos a la del Mundo. Ahí están viendo su titular de portada. Hacienda recupera más de 1.100 millones ocultos en el extranjero. 2.899 declarantes confiesan tener dinero en cuentas radicadas en Suiza, Andorra o Liechtenstein por miedo al efecto Pujol. No tienen derecho a amnistía fiscal, asumen una multa y evitan el delito. Además, Sánchez reta a Rajoy a negociar ya la reforma de la Constitución. Y de la prensa nacional pasamos, como es habitual, al repaso de la prensa local, un repaso que iniciamos con la portada del Faro de Ceuta, que nos cuenta lo siguiente: más de 250 viviendas propiedad de Defensa se encuentran deshabitadas. El número de casas sin ocupación va aumentando con los años sin que por parte del departamento ministerial se pongan los medios para darle una utilización. Además, el martes llega un buque de desembarco ruso con 100 tripulantes. Y del Faro de Ceuta pasamos a la portada del Pueblo. Ahí la tienen. La expropiación de Pasaje Fernández es valorada en más de 5 millones. La cantidad se contempla en un informe realizado por los Servicios Técnicos de Urbanismo de la Consejería de Fomento el 31 de octubre. Además, Carracao, el PSOE propone una renovación que inyecte optimismo a la política y a la vida pública de España. Y para finalizar vamos con la portada del diario digital Ceuta al Día. Esto es lo que nos cuenta en su portada. El PSOE propone una renovación para inyectar optimismo a la vida pública y política, y además Caballas insistirá a la ciudad para que garantice 3 comidas al día a todos los niños necesitados. Pues bien, estos son los asuntos de este lunes. Además hablaremos, como no, de ese pleno extraordinario que acaba de celebrarse. Será como siempre después de la publicidad. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Les presento a quienes me acompañan hoy en la tertulia. Javier Díez Nieto, bienvenido. Buenos días. Nuria Miaja, bienvenida. Buenos días. Tenemos muchísimos asuntos sobre la mesa porque ha sido un fin de semana muy intenso, especialmente para Izquierda Unida, que ayer daba el pistoletazo de salida a su proceso de primarias, anunciando el calendario, y que en el anuncio de ese proceso de primarias, en el anuncio de ese calendario, se producía una noticia que lo eclipsaba, y es que Cayo Lara, el coordinador de Izquierda Unida, ha anunciado que no se presentará a esas primarias. Lo hacía con lágrimas en los ojos y diciendo además que si decidían no presentarse es porque quiere que pase lo mejor para su partido. Javier, no sé si te ha sorprendido esta decisión de Cayo Lara, si no de dar un paso atrás, al menos sí de dar un paso al lado. Hombre, yo creo que ahora es el momento político en el que todo el mundo pues está pendiente un poquitito de las renovaciones, de los cambios de imágenes. Fíjate, el Partido Socialista, seguramente en su día lo hará el Partido Popular. Entonces son nuevas caras, nuevas ilusiones, es vender un poquitito entusiasmo a la gente para animarles a votar a la opción política de la que se esté hablando. Y Cayo Lara ya llevaba mucho tiempo, yo pienso que no lo ha hecho mal, no estoy de acuerdo de luego con el 90% de sus declaraciones, pero yo creo que ya decidió, además él lo dijo, por decisión personal. Y efectivamente ahora hay unas primarias en el cual vamos a ver quién es el que sale, si el Alberto Garzón este que están hablando tanto, que no sé dónde ha salido ese nombre, o sale otra persona, son primarias, entonces cualquier cosa puede suceder ahí. Hablabas de mucho tiempo, pero en el fondo Cayo Lara tampoco llevaba tanto al frente de Izquierda Unida, porque ni siquiera fue el candidato en las elecciones generales de 2008. Las únicas elecciones en las que ha sido candidato Cayo Lara fueron las del año 2011. Sí es verdad que es una persona de una cierta edad, tiene 62 años y que quizá ha considerado que es la hora de la juventud. No, porque aunque no haya sido, digamos, secretario general desde el 2011, creo que es, efectivamente, como tú has corroborado ahora,
pero verdaderamente estaba dentro del aparato, dentro del grupo, o sea que siempre ha sido de los históricos, de lo que siempre ha estado en Izquierda Unida, lo que han estado moviendo, lo que han estado decidiendo, lo que han estado pensando. Entonces, verdaderamente, y aquí no se habla muchas veces de las cabezas visibles, sino de la organización, la estructura, digamos, de los segundos estructuras que existen a través de los líderes de cada partido. Y efectivamente, que marchándose Cayo Lara, desaparece también esa estructura, como pasó cuando fue Llamazares, que mantuvo un poquitito la estructura, digamos, antigua, pero ya empezaron a cambiar gente. Y yo me imagino que es un sistema de renovación de gente nueva, porque además es el momento, es que ya no nos engañemos, ya toca a la gente más joven y hacerse cargo de los, son 40 años ya lo que lleva la gente esta haciendo política, tienen nuevas ideas, hay gente que habéis nacido mucho después, lógicamente con una ideología, no ideología, sino con unas ideas diferentes de hacer las cosas. Nuria, ¿te ha sorprendido la decisión de Cayo Lara de, sí, como decía, si no de dar un paso atrás, al menos, y por el momento sí de dar un paso al lado y decir, ojo, hay primarias, pero yo no me voy a presentar para ser el candidato a la presidencia del gobierno? Bueno, a mí me ha sorprendido entre comillas. Como decía Javier, es el momento de nuevas caras, así la ciudadanía lo está requiriendo, así la ciudadanía lo está exigiendo. Gente joven, gente nueva, que aporte nuevas ideas a los partidos políticos. Ya lo hemos visto con nuestro secretario general, Pedro Sánchez, una cara nueva. Ahora Alberto Garzón, esta aparición de Alberto Garzón, que parece ser que se pone como un posible sucesor o seguro sucesor, así lo nombraban ayer algunos medios de comunicación. Y bueno, decir que Cayo Lara es cierto que no llevaba tanto tiempo en política entre comillas, en política a nivel público, porque él fue alcalde en su localidad, en una localidad de Ciudad Real, si no recuerdo mal, del 87 al 99. Cogió las riendas de Izquierda Unida en 2008, cuando el batacazo ese que sufrió Izquierda Unida, ¿no? tras esas elecciones, ¿no? Cuando Gaspar Llamazares decidió poner punto y final a su secretaría general. Y bueno, a esperar a ver esas primarias, que ayer también se daba el calendario, se comunicaba la apertura del proceso, que será el 14 de diciembre, si no recuerdo mal. Y bueno, a ver si es Alberto Garzón, si se presenta Alberto Garzón o no se presenta Alberto Garzón. Parece ser que esta semana iba a ser si Alberto Garzón decidía o no presentarse a esas primarias. Vamos a hablar un poco de Alberto Garzón en este caso, porque es el nombre que se ha puesto sobre la mesa. Les contamos cuál es el calendario de primarias. Como bien decía Nuria Miaja, se abre el día 14 de diciembre y los candidatos que se presenten van a poder hacer su campaña entre el 23 de enero y el 7 de febrero. El día 8 será el día en que se vote el candidato a las elecciones generales de Izquierda Unida, un candidato que se ratificará unos días después cuando culmine el proceso con todas las garantías. Hablamos de unas elecciones primarias y además de unas elecciones primarias en las que no solo van a votar los militantes de Izquierda Unida, que es algo que parece también se ha puesto de moda en los últimos tiempos, que la ciudadanía puede intervenir en estos procesos de elección de los candidatos, de los secretarios generales, en fin, se habla de Alberto Garzón, pero bueno, Javier, es un proceso abierto a la ciudadanía, de momento Alberto Garzón ni siquiera ha dicho si se va a presentar o no. Y además puede haber otras personas que se postulen como candidatos y no sabemos qué va a pasar. Por eso a mí me sorprende el titular del diario El País, que dice: Cayo Lara cede el paso a Alberto Garzón. Sí, yo creo que así es un adelanto por parte del país de su propia idea, o marcando un poquitito las pautas a la gente sobre quién le gusta el país que vaya a salir. Verdaderamente, esto de las votaciones dentro de los regímenes internos de los partidos de la ciudadanía, estamos haciendo unas elecciones generales que yo no dejo de sorprenderme, ¿sabes? Porque cualquier persona puede ir a votar, lo cual puede, digamos, decantar el triunfo de uno u otro candidato conforme a determinadas marketing periodísticos. Bien, lo quieren hacer así, pues así será. Pero verdaderamente, ya te digo, yo únicamente, ya te digo, Alberto Garzón, pues apenas le conozco, creo que es economista y punto. No sé cuáles han sido tus actividades, ni tampoco me ha interesado saberlo, o sea que tampoco puedo hablar mucho de él. Pero muy bien, las primarias me parece una forma muy, por lo menos acercándose un poquito a esa democracia interna que tanto los partidos necesitan. Alberto Garzón, Nuria, que es una figura que procede del movimiento 15M, que se incorporó en las listas de Izquierda Unida en el año 2011, precisamente las que se presentaba como cabeza de lista Cayo Lara, que es economista y que bueno, es conocido en el Congreso precisamente porque es quien ejerce como portavoz en los temas que tienen que ver con la economía por parte de Izquierda Unida. ¿Qué te parece que el país dé por sentado
que Cayo Lara lo que hace es cederle el paso a Alberto Garzón. Pueden presentarse otras muchas personas. De hecho, vosotros habéis vivido un proceso de elección de la Secretaría General con 4 candidatos, 3 que consiguieron finalmente todos los avales, y ha estado muy reñido. El país parece que cree que no va a haber competencia en el caso de Izquierda Unida. Bueno, yo no sé si el país tiene más información que la que han publicado, ¿no? Probablemente sea así. También puede ser porque, bueno, Alberto Garzón es la cara, digamos, nueva, más visible de Izquierda Unida, ¿no? Y además podemos decir que existe un cierto paralelismo entre el nuevo secretario general del Partido Socialista y Alberto Garzón, 2 personas jóvenes. En el caso de Alberto Garzón, un poco más joven, creo que apenas tiene 30 años. 29 años, creo que he leído yo. Además, un estilo muy parecido, y por qué no decirlo, estamos hablando ya de gente guapa, parece que llega a la política, Nuria. Pues sí. Sí, ¿por qué no reconocerlo? Alberto Garzón me parece que un chico muy guapo, no menos guapo que mi secretario general, por supuesto, ¿no? Hombre, con una diferencia, ¿no? Es que Alberto Garzón es tertuliano, además, en muchos programas de debate de televisión, ¿no? Mi secretario general, Pedro Sánchez, bueno, pues yo no lo había visto en ninguna tertulia política, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues ese titular, con esas declaraciones, hablaba ayer también que con esas declaraciones Cayo Lara, bueno, pues dejaba el camino despejado a Alberto Garzón, ¿no? A mí me parece que o bien el país tiene mucha información, tiene más información, reitero, de la que han publicado, o bueno, es al final un cebo para que Alberto Garzón, bueno, pues se defina o anuncie si se va a presentar o no cuanto antes. ¿Sabéis qué es lo que he hecho yo de menos en todos estos procesos? ¿Alguna mujer? No sé si os habéis dado cuenta, parece que la izquierda comienza a renovarse, pero vemos de momento pocas mujeres al frente de los partidos políticos. Incluso, como decía Nuria, efectivamente estamos a lo mejor en un marketing de imagen. Y está visto que a lo mejor votan las mujeres más al guapo que los hombres a la guapa. ¿Sabes? Puede ser una idea jocosa, que quede bien claro. Sí, efectivamente, no sé por qué razones, pero me imagino que los propios partidos serían los que tienen que explicarlo. ¿Sabes? Por qué unas personas surgen y los mismos afiliados en su primaria tienen que decidir. Cualquier mujer pienso que se puede presentar. Si se presenta, pues sería votada. Yo lo del país, francamente, puedo analizarlo de 2 maneras. Una, aunque tiene más información que los demás, como dice Nuria, otra que pueda ser una cara conocida, entonces le vean más factible, y por eso los analistas han considerado, porque también piensan en el pantallazo, es decir, una persona conocida siempre atrae más gente ante la inminencia de las elecciones, digamos, que una persona desconocida que hay que crearla de nuevo y hay que darle marketing. Y la tercera es simplemente, que a lo mejor también es un pequeño juego, digamos, de ir incitando a la gente, o bien a que se presente, que a lo mejor le estaba un poco dudoso, o bien, digamos, ya ir animando a la gente al voto para esta persona. Puede ser cualquiera de las 3 cosas. En cualquier caso, lo que es cierto, además, es que Alberto Garzón no ha ocultado en ningún momento su cercanía a la formación Podemos, que ha sido la gran revelación del último año en el panorama político español, y él en ningún momento la ha ocultado, ha manifestado en varias ocasiones, además, que mantiene relaciones de amistad con, por ejemplo, Pablo Iglesias, el nuevo secretario general de Podemos. Tú mismo lo has manejado, lo has dicho antes del 15M. Efectivamente, sí, es un chico que proviene del Podemos surge 15M. También del mismo movimiento. No nos engañemos. Entonces, Podemos ha sido un terremoto en todos los partidos. La aparición de Podemos como fuerza política y la fuerza que se le está dando, al menos de una forma, digamos, de marketing periodístico, le están, digamos, haciendo temer a mucha gente, a los partidos, digamos, ya afincados y ya tradicionales, pues unos cambios de política y de estrategia que no les queda más remedio. Vamos a ver, Pablo Iglesias salió el otro día ya nombrado secretario general, con lo cual, digamos, la formación política ya está en marcha y estructurada. Vamos a ver los siguientes pasos cómo son, pero lo que no cabe duda es que es un revulsivo para los grandes partidos. En los próximos días ya han anunciado que iremos conociendo cuál va a ser el programa electoral de Podemos. Bueno, pues cuando sepamos algo más de ese programa electoral de Podemos, hablaremos de él en esta tertulia. Vamos ahora con otro asunto que es el que ha tenido que ver con esa reunión de Pedro Sánchez con los líderes socialistas, con los varones territoriales en Zaragoza. Lo que nos cuenta el diario El País, su titular es: el PSOE urge a evitar la ruptura con una reforma constitucional. Por otro lado, lo que nos cuenta el diario El Mundo, Sánchez reta a Rajoy a negociar ya la reforma de la Constitución. Nuria, no sé si tú tienes algo más de información de esta reunión que han mantenido los varones del PSOE en Zaragoza, y qué nos puedes contar de esta urgencia que ve Pedro Sánchez en la reforma de la Constitución.
Bueno, las encuestas, los medios de comunicación y lo que comenta la propia ciudadanía refleja que estamos ante una crisis institucional, ante la peor crisis institucional desde la instauración de la democracia, ¿no? Y esa crisis se produce cuando disponemos de la mejor Constitución, de la que ha garantizado mayores libertades y mayores derechos a la ciudadanía, ¿no? La respuesta del Gobierno de la derecha a la crisis ha eliminado esa seguridad y esa protección que ofrecía el Estado del Bienestar construido con mucho esfuerzo en la década de los 80 y de los 90, ¿no? El malestar de la ciudadanía ante el retroceso de sus derechos, ante el deterioro de los servicios y ante el empobrecimiento de la clase media trabajadora, bueno, pues no consigue apagarse con esas declaraciones que hace el Gobierno continuamente, ¿no? Si a esto le sumamos además ese reto a la supervivencia misma del Estado que se plantea por esas fuerzas independentistas de Cataluña, y además de todo esto vivimos en un contexto de corrupción continua, sin precedentes, ¿no? De la imagen de las instituciones, ¿no? Del país, manchadas por los numerosos casos de corrupción, cifrados en cifras multimillonarias, ¿no? Y además que contrarrestan con la estrechez que están sufriendo la ciudadanía. Bueno, pues nos dan como resultado una situación que hay que solventar cuanto antes, con la máxima diligencia, con el máximo rigor, y para ello, bueno, pues el Partido Socialista cree conveniente esa modificación de ese pacto constitucional del 78, ¿no? Porque está claro que estamos ante un problema que se ha creado, un problema real, un obstáculo real que evita el crecimiento, la salida de la crisis de España, el crecimiento económico, la creación de empleo, y además que está dañando mucho la imagen de España en el mundo, ¿no? Es decir, esta reforma constitucional no solamente apuesta por lo que tiene que ver con la territorialidad, que parece que ahora es lo que está sobre la mesa, sino que consideráis que tiene que ser una reforma constitucional más amplia. Sí, una reforma constitucional para regenerar, para modernizar nuestra democracia, para blindar el sistema de derechos, libertades y de igualdad para todos los ciudadanos y las ciudadanas, y para progresar y para avanzar en un marco constitucional que recoja y reconozca todas las virtudes del Pacto Constitucional del 78, pero que también corrija los defectos, los vicios y la inercia que durante más de 36 años se han ido acumulando en este pacto, ¿no? Que ponga fin a esa España de las autonomías, pero que reconozca la diversidad en la unidad de los pueblos de España. Y los socialistas pedimos... Bueno, yo soy de las que opina o de las que cree que la mejor forma de defender en nuestra Constitución, la mejor forma de defender nuestra Carta Magna es reformándola y renovándola. Y que la peor forma, sin ninguna duda, es petrificando un pacto constitucional, una Constitución que hoy en día no solventa los problemas reales de los españoles y las españolas. ¿Estás de acuerdo con esto que ha comentado Nuria, de esos vicios que se han ido acumulando durante todos estos años y que, bueno, la reforma de la Constitución tiene que ser amplia, Javier? Mira, había un filósofo político, jurista alemán, que decía que la Constitución que no se aplica es papel mojado. Entonces, efectivamente, mira, la reforma de la Constitución es muy delicada. En primer lugar, porque tienen que disolver las Cortes para hacerla y estar todos de acuerdo, lo cual me dudo mucho que lleguen a ese acuerdo. En segundo lugar, el título primero de la Constitución es una maravilla, la sistematología que se siguió. Efectivamente, yo del título primero, el título octavo, que es donde está el quid de la cuestión, que es donde está la cuestión de la autonomía, de la cuestión, el título de la corona, que quizás sean los dos únicos puntos, la ley sárica, que son los únicos puntos seguramente que se pretenden, digamos, reformar. Porque a mí eso del federalismo todavía no llego a entenderlo, y el federalismo asimétrico todavía menos. Y yo siempre he pensado que las cosas funcionan de la siguiente forma: cuando hay una cosa, a ver en qué me afecta a mí, después a ver qué afecta a mi familia, después a mi entorno, digamos, de amigos o de gente conocida, después a la gente con la que yo convivo y a mi ciudad. Y Ceuta en el federalismo es que no sigo sin enclavarla, salvo que sea asumida por una de las grandes estados federales, digamos, como puede ser Andalucía, que se puedan formar con esta Constitución, con esta reforma de la Constitución. De todas formas, vamos a esperar a ver, porque claro, tendrán que explicar mucho. Un Estado federal es un Estado federal, no es cualquier cosa. Una comunidad autónoma tiene una serie de ahorros que no tiene un Estado federal. Un Estado federal tiene una independencia que no tiene una comunidad autónoma, que ahora sí que la tiene, porque cuidado, que el proceso, yo me acuerdo cuando estudiábamos hace ya tiempo, las comunidades autónomas, verdaderamente uno de los debates que se había en las aulas era hacia dónde nos llevaba ese tipo, digamos, de autonomías en este país, cuál sería el final, y uno de los finales que se comentaba allí sería la de estructura de un Estado federal. No se llegó tampoco a una conclusión en aquellos días, y hoy tampoco. Y hay una frase que he oído por ahí que me ha gustado mucho, que dice que hay que acabar ya con la época de la transición. Mira, en eso estoy de acuerdo.
En eso estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo de que efectivamente que los países y las sociedades avanzan. Lo he dicho antes, vosotras no habíais nacido, erais muy jovencitas cuando surgió todo aquello en un momento de una dictadura. No habíamos nacido, Javier. Pero estabais en la mente de alguien, si no, no estaríais aquí, ¿sabes? Que yo creo incluso que quedaba para que estuviéramos en la mente de alguien, ¿eh? Yo, perdona, no es por echarte en cara nuestra juventud. Por lo menos, efectivamente, no, si no me lo echáis en cara, no me gustaría ser joven, ¿eh? Eso que os quede bien claro. ¿Sabéis lo que tenéis por delante de espíritu, de sacrificio, de trabajo, de traumas, de deprimirse? Con lo tranquilo que estás mira, cuando ya, efectivamente, ya una vez que has superado todo eso, llega un momento de plenitud. Escucha, la gente de 60 años tenemos mucha más vida que todos vosotros juntos, porque podemos disfrutar de nuestro tiempo, somos propietarios, vosotros no. Tenéis que trabajar para vivir, luego tenéis que la crianza, tenéis que cuidar a los niños, tener los problemas de esto, lo otro, suma y sigue. En fin, no quiero deprimiros más y vamos a seguir hablando de la Constitución y enhorabuena por ser jóvenes. Fuera de esta cuestión que pones tú sobre la mesa, el asunto de la corona y el asunto del Estado autonómico, ¿no crees que habría que cambiar o que modificar o que hacer más fuerte o que hacer más flexible ningún otro aspecto de la Constitución? Mira, quitando el título primero, que son principios generales de directa aplicación, que eso es curioso, ¿eh? O sea, que es aplicable directamente. Los derechos y deberes de los españoles, los derechos son aplicables, o sea, no hace falta casi ni legislación, se aplican con sí mismos. Todos los demás necesitan de unas leyes que los desarrollen. Lógicamente, recuerda que la sistematología con la que se hizo la Constitución está muy bien estructurada. Claro, cada vez que se toque un título hay que tocar otro. La teleología exige, digamos, a un examen total de la Constitución. Un título se apoya en un capítulo, el capítulo se apoya en un artículo, o sea, y así todos uno detrás de otro. Entonces vamos a ver cuáles son, porque claro, una cosa es decir, vamos a reformar la Constitución, y además la gente lo está apoyándose en el referéndum la patochada esta que dieron, según mi opinión, lógicamente, que más o menos nos dieron las mismas cifras, que yo me hace mucha gracia, porque yo no he visto ningún éxito, sino casi únicamente unas encuestas privadas que han dicho que Convergencia y Unión ha subido por encima de Esquerra Republicana, pero verdaderamente si la falta de transparencia, de garantía y de fiscalización de ese referéndum lo hacen nulo de pleno derecho para cualquier opinión, y verdaderamente si analizamos los resultados, veremos que no se separan de las elecciones autonómicas últimas. Los resultados fueron 1.600.000 los que votaron a Esquerra Republicana y a Convergencia y Unión. Y en cambio tenemos, se votó de 18 a 16 años, se bajó la edad, se hizo un sistema de votación, con lo cual esos 400.000, digamos que son más, pues pueden haber surgido de estas lagunas. Y luego al margen de todo eso, tú recuerdas que en Cataluña, por ejemplo, tenemos 6 millones, me parece, 300.000 votantes, y solamente han votado, es decir, que un tercio de la ciudadanía catalana no está de acuerdo. Luego no veo yo ningún triunfo, y menos para apoyarse en ello, para la reforma. Lo que sí cabe es que hay un problema en Cataluña y eso hay que analizarlo. Fuera de esta cuestión, vamos a hablar de otro asunto. Nos queda poco tiempo antes de irnos a conocer las noticias de Ceuta, pero vamos a hablar de fútbol. No de la forma que saben ustedes que me gusta a mí hablar de fútbol, que es habitualmente pues cuando gana el Atlético de Madrid, que ya saben todos que es mi equipo, pues yo me alegro aquí, se lo echo en cara a los que son del Madrid que se sientan en la mesa y poco más. No vamos a hablar de eso, tampoco vamos a hablar de la victoria de la selección española ni del golazo de Isco. Vamos a hablar de una noticia que nos cuenta el diario El País, y es que Hacienda vigila a varios futbolistas del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid, y dirán ustedes, ¿por qué los vigila? Dice, la agencia tributaria investiga abusos fiscales que tienen que ver sobre todo con esos contratos de derechos de imagen, con esos contratos con sus representantes, en fin, con una serie de cosas que ahora la agencia tributaria está investigando si son correctas o no. Javier, ¿qué tienes que decir ante esto? Ya ni los futbolistas, Javier. Hombre, yo que me parece muy bien, porque no solamente meten goles en el campo, sino Hacienda también por la parte de atrás, o sea, son verdaderos futbolistas. Ya veíamos el caso de Leo Messi, acuérdate. Sí, pero vamos a ver, Laura, ¿de qué futbolista estamos hablando? Habla de futbolistas del Real Madrid y del Barcelona, no da nombres. O sea, no da, por ejemplo, del Castellón, ni del Burgos, ni del Betis, ni que son, a ver si no habla de sueldos millonarios, de sueldos multimillonarios, de mucho dinero que está manejando, y además de muchas fuentes. Una ya es el contrato, donde ya los propios, digamos, equipos hacen sus, más o menos, están muy bien asesorados, tienen una verdadera ingeniería contable para evitar impuestos, y otra, lo que tú has dicho, de marketing, de imagen, de todo esto, de spot, que hacen que es un dinero impresionante el que se llevan también por esa parte. Claro, este montón de dinero que estamos cifrados en millones, no estamos hablando de euros, sino de millones de euros, pues lógicamente asesorados
y luego encima en un país donde parece ser que el dinero sale muy fácil de las fronteras y se va a las Islas Caimán y todo esto, que son unas estructuras extraordinarias que tienen que haber, pues lógicamente está muy bien asesorado y ahora Hacienda pues se está dando cuenta. Yo creo que esto lo han hecho siempre y simplemente todos conocemos el asunto de la gente que se iba y se daba de alta en Andorra, por ejemplo, para evitar los impuestos. Y mucha gente de Pardiez el otro día dice que se iba a Rusia precisamente porque le quitaban muchos impuestos. De hecho, creo que llegó a nacionalizarse, pues, ¿no? Por eso te digo, o sea, que verdaderamente aquí lo que existe es no una fuga de capital, sino mucho vivo que intenta pagar lo menos posible. Nuria, ¿qué te ha parecido este asunto de los futbolistas? No sé si te ha llamado la atención. A mí me ha parecido leer nombres. No sé si ha sido en El País o en El Mundo, donde hablaban de Sergio Ramos, de Iniesta, de Piqué, además de Messi, ¿no? Tan conocido el tema de Messi. Los nombraban a ellos, algún que otro futbolista más. Yo no entiendo mucho de fútbol, entonces no recuerdo los nombres, ¿no? Parece que hoy han coincidido dos noticias también, ¿no? No era solo el tema de la evasión al fisco por parte de los futbolistas, sino también por unos 3.000 declarantes más, ¿no? Que tenemos que decir de momento que la de los futbolistas se está investigando y no hay, nada sobre la mesa todavía. Sí. Exacto. Sí, pero es verdad que coincidía con otra noticia. Coincidía con otra noticia, ¿no? A mí me ha sorprendido. Digo, parece que hoy va a aflorar todos los millones que están fuera de nuestras fronteras, ¿no? Vamos a hablar de millones porque la noticia es que Hacienda recupera más de 1.100 millones ocultos en el extranjero en países como Suiza, Andorra o Liechtenstein. Pues Liechtenstein, sí, que es algo más también que una selección de fútbol con la que jugamos de vez en cuando. Sí, bueno, ahora parece que suena mucho, ¿no? Ese país que a todos nos costaba estudiarnos cuando éramos pequeños, ¿no? Bueno, pues sí, yo he leído, han aparecido 3.000 declarantes que han confesado tener más de 1.500 millones de euros fuera de nuestras fronteras, unos 400.000 euros de media creo que he leído, pero no se ha detallado exactamente en qué países. Sí se han nombrado esos tres países, pero no se han detallado exactamente en cuál había más o cuál había menos, ¿no? Parece ser que ha sido determinante el hecho de que Mariano Rajoy vaya a visitar este próximo mes de diciembre Andorra como muestra de su satisfacción por la colaboración de este país con la Agencia Tributaria Española, ¿no? Para solventar y para sacar a la luz muchos temas de corrupción, ¿no? Hacienda ha revelado además, que me ha sorprendido, que se trata de cifras ya depuradas, pero que todavía no se ha contabilizado el ejercicio 2013, con lo cual hay mucho más escondido por ahí, ¿no? Estos declarantes no se acogieron a esa amnistía fiscal que estaba vigente o que estuvo vigente hasta noviembre de 2012 en el documento, si no recuerdo mal, 750. Después aparece otro documento 720 y con ese último documento aparecieron más de 130.000 evasores. Más de 130.000 evasores, con un total, una cifra, un montante de aproximadamente 88.000 millones de euros. O sea, es que son cifras que a mí se me escapan de las manos, ¿sabes? O sea, son tantos ceros que a mí se me escapan de las manos, ¿eh? A ti o cualquiera. Cuando decía la media es 400.000 euros, lo que tiene cada uno de estos señores en el extranjero, lo que haría yo con 400.000 euros. No os lo podéis ni imaginar. ¿400.000 euros solo? Yo con 400.000 yo tenía solucionada la vida. Ya, ¿ves que me conformo con poco? Eres muy pobre, tienes pocas ambiciones. Un país donde, según estamos viendo, hay dinero por todas partes, un país riquísimo. No nos podemos conformar con menos de 18.000 millones. Te voy a decir una cosa. Seamos serios, seamos ambiciosos en nuestro... Fíjate que tenemos más dinero, fíjate que seremos ricos, que tenemos más dinero fuera que dentro. Eso es lo que te iba a decir. Con lo cual es una garantía. Tan rico que donde está el dinero es en Suiza, en Andorra y en Liechtenstein. Estos países viven gracias a nosotros y no nos lo agradecen. Vamos a tener que parar porque sabéis que llega la hora de conocer las noticias de Ceuta, que nos las va a traer como siempre Nacho Gallego después de los anuncios. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Llega la hora de conocer las noticias de Ceuta, hoy con Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Muy buenas, Laura. Pues el Pleno de la Asamblea ha aprobado hace menos de una hora la propuesta del consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos sobre la concentración de una operación de crédito a largo plazo para la refinanciación de la deuda con Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, el conocido como crédito ICO. El punto ha salido adelante con los únicos votos a favor del equipo de gobierno, ya que la oposición ha criticado que este denominado ahorro va a seguir suponiendo el pago de más de 5 millones de euros a los bancos en intereses.
Y por otra parte, en estos momentos, el portavoz del Gobierno está presentando el presupuesto de la ciudad para el año 2015, que ha recibido el visto bueno del Consejo de Gobierno, reunido de forma extraordinaria esta misma mañana. Vamos a cambiar ahora de asunto. La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, la FAMPA, celebró este sábado en el Colegio Federico García Lorca sus jornadas anuales sobre educación, este año bajo el lema «Respetar es educar», una cita que contó con la clase magistral del presidente de la Confederación Española, Jesús Salido, que enseñó a los asistentes las pautas para ser buenos padres de alumnos. La fórmula mágica para ser un buen padre de un niño en edad escolar es aparentemente sencilla. La actitud de las familias tiene que ser la de siempre: implicarse, participar en la vida del centro, estar atentos a todas las necesidades que necesitan tanto sus hijos, como el centro, como el profesorado, o sea, en continua colaboración, participación y sobre todo comunicación entre el profesorado y nuestros hijos. Pero, ojo, el objetivo no es que el niño saque buenas notas, eso es cosa de los profesores. Sino conseguir, pues sobre todo, buenas personas. Una técnica para ser buen padre de alumno que tiene un ingrediente crucial, la implicación. Por mucha implicación que haya, siempre nos parece poca, porque realmente a veces no somos conscientes de la importancia que tiene estar implicado. Una falta de implicación que también es cuestión de sexos. Basta con echar un vistazo a la audiencia de estas jornadas, en las que son casi todas madres y apenas hay padres de alumnos. Las madres no es que estén más implicadas, es que todavía se les está relegando a las mujeres esa labor, esa responsabilidad de la educación de los hijos. A veces consciente, a veces inconscientemente, pero es algo que es sobre todo cultural, pero que cada vez se está potenciando más, que es labor de los dos. Pero si alguien tiene la última palabra en este terreno, esa es la administración. La administración tiene mucho que ver en este sentido. Desde luego la administración no facilita la participación, no facilita el que las AMPAs hagan actividades, no facilita que las familias participamos en los centros. Una falta de comunicación e implicación entre familias, colegio y administración que, advierte Salido, están en la base de problemas como el fracaso escolar o el absentismo, problemas especialmente graves en Ceuta. El absentismo, hombre, es un problema en todas las comunidades autónomas, pero no es solo culpa o responsabilidad de las familias. El absentismo es fruto de la poca comunicación entre centros y familias. Fracaso escolar, absentismo, reforma de las leyes educativas, realidades cotidianas para los escolares, pero que también son una asignatura pendiente para los padres y madres de alumnos. La apertura de comedores escolares durante el verano y el apoyo a las becas del Ministerio están bien, pero a juicio de Caballas no son suficientes y por ello exigen al Gobierno que todos los niños de Ceuta tengan garantizadas 3 comidas al día. 3 comidas al día es un lujo cotidiano que no todos los niños de Ceuta tienen garantizado. Un problema silencioso que afecta especialmente a los niños necesitados escolarizados en colegios sin comedor, una carencia que, recuerdan desde Caballas, el Gobierno se comprometió a solucionar. Y es que, recuerdan desde la coalición, el Gobierno de la ciudad tiene todavía pendiente el cumplimiento del acuerdo plenario planteado por Caballas para que no quede en Ceuta ni un niño con menos de 3 comidas al día. Para atajar el problema, Caballas propone poner en funcionamiento en Ceuta una red de comedores sociales integrada por todos los recursos disponibles, incluidos colegios, ONGs, asociaciones vecinales e infraestructuras públicas. Una infraestructura que permita llegar a toda la infancia necesitada. Una realidad que Caballas quiere que tenga hueco también en los presupuestos generales de la ciudad para 2015. Está ya en prisión el vecino de Castillejos de 26 años detenido el pasado viernes cuando fue sorprendido en el control fronterizo del Tarajal con 2 hermanos subsaharianos escondidos en dobles fondos dentro de su vehículo, como ven en las imágenes facilitadas, unas imágenes facilitadas por la Guardia Civil. Un método sorprendente, pero que cada día es más habitual, pese a que, como ven, se juegan la vida en condiciones infrahumanas.
Y la Policía Nacional trata de localizar al presunto autor de la brutal paliza que sufrió una vecina del Príncipe en la tarde del pasado viernes. La noticia adelantada ayer por el Faro de Ceuta y ayer también el PSOE, la única formación hasta ahora en pronunciarse, condenaba la agresión y pedía un compromiso del Gobierno y de todos los partidos para aumentar las campañas de información, prevención y sensibilización contra la violencia de género. Hablamos ahora de deporte, concretamente de fútbol. Solo el Puerto Cadete pudo celebrar la victoria durante este fin de semana. El Ramón y Cajal sumaba un punto in extremis y el resto de equipos perdían sus enfrentamientos. Ni el cambio de escenario rompía la mala racha de resultados del Carmelitas, que encajaba una nueva derrota, en esta ocasión en el Federativo José Benoliel ante el cuadro cordobés de la Rambla. Las andaluzas fueron superiores a las de Adamillos y ya se marchaban al vestuario en el descanso con un 0-3 a favor. Tati conseguiría el único gol de las rojillas, pero a las cordobesas aún les quedaría pólvora para marcar el cuarto. Ya en tercera división, segunda derrota de la temporada para el Ceuta, que caía en el Bahía Sur ante el San Fernando por 2-0, conseguidos por Casabella y Tati Maldonado en la segunda parte. Con este resultado, los de Asián quedan cuartos a 7 puntos del Algeciras líder. En División de Honor, el Gimnasio Goyurriu caía por la mínima 1-0 en su visita al San Félix. El tempranero gol del equipo malagueño a los 6 minutos deja a los de Fuat una semana más en puestos de descenso directo. Y el balonmano Ramón y Cajal de Liga Nacional Juvenil salvaba un punto en tiempo añadido gracias a un lanzamiento de falta directa de Yunes cuando el conjunto colegial perdía 0-1 frente al Dos Hermanas. Y el cadete del Puerto fue el único en conseguir la victoria, superando al Bajadilla por 3-1 en el Murube, dejando atrás la derrota sufrida en la última jornada en el campo de la Andalucía. Y esto es todo por el momento, ahora sigan disfrutando de Gran Vía. Muchísimas gracias, Nacho. Vamos con lo que tiene que ver con ese pleno extraordinario que se celebraba justo antes de que comenzara este programa. De hecho, ha terminado apenas 10 minutos antes del inicio de Gran Vía. Nos hablaba nuestro compañero Nacho Gallego de que en ese pleno extraordinario lo que se ha tratado es una operación de crédito para la refinanciación de la deuda de pago a proveedores. Nuria, ¿cómo ha ido ese pleno? Ya sabemos que se ha aprobado con los votos a favor tan solo del Partido Popular. En vuestro caso, ¿por qué os habéis opuesto? Bueno, los socialistas hemos votado en contra porque el Ejecutivo local nos pretende vender esta refinanciación como un ahorro de intereses cuando en realidad nos va a costar a los ceutíes 3,5 millones de euros. Y por eso hemos votado en contra. Porque además consideramos que esta situación es consecuencia de la nefasta, de la lamentable política en gestión económica del Partido Popular. Una gestión, reitero, lamentable, que además el Partido Popular nos ha negado en reiteradas ocasiones a través de las interpelaciones que hemos presentado en los distintos plenos, en las que demandábamos a la ciudad la cuantía exacta del que se le debía a los proveedores. Durante años el Gobierno de Vivas ha negado esta situación y incluso la han llegado a calificar como alarmista, ¿no? Un objetivo que además parece ser que forma parte del vocabulario ordinario del Partido Popular porque utiliza mucho esa palabra, ¿no? Nosotros hemos denunciado que la ciudad no debía haber llegado a esa cuantía y que las condiciones del plan no solo no eran las adecuadas, sino que además eran escandalosas, con un tipo de interés del 5,6% que además al final iban a tener que pagar los ciudadanos como siempre, ¿no? Añadir además que tenemos una deuda, y decírselo, recordarlo a los telespectadores, una deuda de 82 millones de euros por la que pagamos 10 millones de euros anuales en intereses. Una deuda que condiciona los presupuestos para la ciudad y que, por lo que vamos a tener mucho menos dinero para inversión y para la creación de empleo en los ejercicios 2015-2022. Esto pone de relieve, saca a la superficie, demuestra el abandono absoluto al que nos tiene sometidos el Gobierno de Rajoy y con consecuencia fundamentalmente de la inoperancia, de la inacción del Gobierno de Vivas. El plan de pago a proveedores, Javier, que un par de años después sigue dando coletazos. De hecho, estamos ante un pleno extraordinario en el que se ha aprobado una operación de crédito para la refinanciación. Yo no voy a entrar en los entresijos ni tampoco la descalificación política, que no me corresponde a mí con ningún contexto, sino simplemente alegrarme de que por fin los proveedores puedan cobrar, porque recordemos,
No son grandes cantidades muchas veces, pero son empresas pequeñas que dependen su supervivencia de ello. Por lo tanto, a mí lo único que me sorprende es que esta ampliación, digamos, este nuevo crédito, creo que es plurianual, a mucho más tiempo del que teníamos hasta ahora marcado. Es decir, se nos puede facilitar el pago. Ahora, como ignoro el detalle, ignoro más o menos las condiciones, ignoro incluso lo anterior y lo que es posterior ahora mismo, Nuria está mucho más informada porque por eso está en la política y está en la Asamblea políticamente, pues lógicamente creo que es un tema que ella puede explicar muchísimo mejor que yo. Vamos con otra cuestión, es la cuestión que lleva el diario El Pueblo hoy en su portada, una cuestión de la que me van a permitir, vamos a pasar un poco de puntillas, que es lo que tiene que ver con Pasaje Fernández y la expropiación que, dice el diario El Pueblo, es valorada en más de 5 millones según los servicios técnicos de urbanismo de la Consejería de Fomento de 31 de octubre. Y en esto, Javier, creo que también vamos a tener que darle voz a Nuria, que va a estar un poco más informada que nosotros en lo que se refiere a lo que se ha movido en el Ayuntamiento respecto a este asunto, Nuria. Bueno, pues yo, para poner en antecedente a los telespectadores, decir que bueno, pues Ibercap hace unos días presentaba o interponía una querella a la ciudad. La ciudad, a su vez, presentaba un acuerdo in extremis a Ibercap por una cuantía que cifraba, quiero recordar, en 6 millones de euros. Ibercap no acepta esa cuantía porque en esa cuantía no se reconocen los daños patrimoniales que reclama y, además, tampoco reconocen los perjuicios económicos sufridos por Ibercap con la pérdida de proveedores y, además, con la pérdida de todas esas personas que han renunciado a la compra de esas viviendas. Yo, como no se llega a un acuerdo, bueno, pues la ciudad se queda con los terrenos a través de la expropiación que, según han valorado los técnicos municipales, por 5 millones de euros. El hecho de que la ciudad quiera expropiar ahora estos terrenos deprisa y corriendo, a mí solo se me ocurre o solo se puede deber a que detrás hay un problema más grave, un problema de fondo que no conocemos. A mí en este momento, y con respecto a este tema, me surgen muchas preguntas. Es decir, en el difícil momento económico en el que estamos, comprar unos terrenos que no sabemos para qué los vamos a comprar, por un valor de 5 millones de euros, no sé qué calificación le daría yo, pero desde luego positiva no. Después le preguntaría a la ciudad, ¿va a tener alguna utilidad estos terrenos? ¿La ciudad tiene algún proyecto diseñado, redefinido para estos terrenos? ¿Conocemos el valor cultural, histórico de esos restos arqueológicos? ¿Existe algún informe del arqueólogo municipal respecto al valor de esos restos? Bueno, esto es una metedura más del gobierno local, un gobierno que actúa sin pensar, a empujones, y un gobierno que actúa sin proyección y sin planificación. Y si me lo permites, Laura, a mí se me ha venido a la cabeza ahora, hablando de esa cifra de 5 millones de euros, se me ha venido a la cabeza, y lo cuento muy rápido, una propuesta que llevamos a pleno en junio de este mismo año, donde pedíamos a la ciudad, bueno, pues que el agua proveniente de las instalaciones solares se pagara a 75 céntimos, puesto que pensábamos que existía un agravio comparativo entre unos ciudadanos y otros. El agua en Ceuta le está costando mucho más cara a las comunidades de vecinos que tienen captadores solares que al resto de comunidades que no disponemos de captación solar, ¿no? Y eso demuestra, en ese pleno, la consejera de Fomento, si no recuerdo, dijo que bueno, pues, se iba a convocar una comisión a la semana siguiente del pleno. Ese pleno, reitero, fue en junio de este mismo año, estamos a 17 de noviembre y a día de hoy todavía no tenemos información de esa comisión. Esto es un hecho que pone de relieve la falta de sensibilidad y la falta de compromiso del Ejecutivo local. Nuria, está muy bien todo esto que nos has contado, pero si no me equivoco, lo que reclama la empresa a la ciudad es mucho más dinero. Son 11 millones de euros lo que reclama Ibercap frente a estos 5 millones. Para que la gente recuerde lo que estamos hablando, si recuerdan ustedes, en la zona de Pasaje Fernández, justo antes de que comenzaran a construirse esas viviendas, se encontraron unos restos arqueológicos que se consideró que tenían valor patrimonial para la ciudad, con lo cual esas viviendas no se construyeron tal y como estaba previsto, lo que llevó a que mucha gente dejara de querer comprar la vivienda en ese lugar y a una serie de perjuicios para la empresa que vinieron dados, en este caso, por la aparición de esos restos arqueológicos. Que bueno, eso tampoco es culpa de nadie, Javier, quiero decir, Ceuta estando donde está y habiendo sido lugar de paso de muchísimas culturas, es muy fácil que uno levante una piedra
y le aparezca un resto arqueológico debajo. ¿Cómo ves este asunto? Ya digo, muy brevemente, y de una forma superficial, porque ni tú ni yo conocemos ese informe técnico. No, y creo que Nuria tampoco, por lo que acabo de decir, tampoco lo conoce. Pero vamos, ya metiendo simplemente en el hecho mismo del asunto del pasaje Fernández. Efectivamente, una constructora compra un terreno y va a edificar determinado número de viviendas. A Ceuta le pasa un poquitito como a Mérida, cada vez que excavan 4 metros para abajo aparece un templo romano, aparecen restos que tienen que ser analizados por su valor de patrimonio histórico o digamos de lo que sea. Efectivamente, la empresa no puede construir los números de metros que ellas habían presupuestado y su dinero, digamos, habían invertido. Ya han construido menos. Lógicamente, la ciudad ahora, que fue la que impidió, digamos, paró esas empresas, necesita, porque la existencia de esos restos, necesita expropiarlo. Y ofrece una cantidad que a la empresa no le parece correcta. Estos 5 millones sigue siendo la Asamblea la que sigue ofreciendo, porque es la Consejería de Hacienda la que lo hace, o sea que la misma parte interesada. No hay un justiprecio todavía dado por ello, seguramente lo marcará el juez. Y en ella estamos ahora mismo, la empresa creo que pide 11 millones y la ciudad pues ofrece, bueno, llegan a 6. Fuera de esta cuestión, nos queda un poco de tiempo. Como ya hemos hablado de esa reunión del PSOE en Zaragoza y lo que viene en la prensa local, Nuria, no es muy diferente de lo que hemos hablado a nivel nacional, porque de lo que habla es de que el PSOE quiere una renovación para inyectar optimismo a la política y a la vida pública. Si te parece, vamos a dejar ese tema para el final si nos da tiempo y vamos con otra cuestión que me parece muy interesante y que aparece también hoy en la prensa. ¿Saben ustedes todo lo que ha sucedido en torno a los comedores escolares? Pues bien, Caballas no se queda ahí y ahora lo que insiste es a la ciudad para que garantice 3 comidas al día a todos los niños necesitados. Javier, me gustaría saber cómo ves esta propuesta, una propuesta que, para ponerla en contexto, surge de esos incrementos en los porcentajes de pobreza en la ciudad autónoma y en esos porcentajes de pobreza infantil. Mira, que están muy por encima del resto de España. Aquí lo que estamos hablando es de un problema muy grave, que son niños que necesitan comer. Una vez dicho esto, desde luego no solamente 3, lógicamente la lógica, digamos, y el humanismo y el buenismo no se quería a 3 más el desayuno, más el almuerzo y la merienda, que también sería contra más coman nuestros niños, mucho mejor, y ahí nadie va a oponerse a que tengan esa facilidad y tengan esa asistencia necesaria para todos los aspectos de su vida. Pero claro, ahora viene la segunda parte, en una época de crisis como estamos, en un sistema, digamos, financiero que está desbordado totalmente, la falta de economía y todo esto. Yo pienso que simplemente Caballas lo que ha hecho ha sido un poco de propaganda electoralista, de propaganda política, y han pedido pues algo que no han hecho cuentas, porque también, ya que piden eso, que digan lo que puede costar, porque eso cuesta un dinero. Analicen, no solamente pida yo quiero la luna, no, digan usted cómo vamos a llegar a la luna, cómo la vamos a coger y cómo la vamos a traer. Caballas es muy dado a este tipo, sobre todo en cuestiones políticas, bueno, no solamente Caballas, sino a oír propuestas que son muchas veces muy bonitas en el aspecto sentimental de la gente, en el aspecto de sentimiento, pero muy irrealizables en el aspecto económico y en el aspecto real. Nuria, ¿qué te parece esta insistencia de Caballas en una propuesta que, si no me equivoco, ya llevó a pleno? Bueno, pues que tengamos que llegar al punto de exigirle al gobierno 3 comidas diarias para nuestros niños demuestra que la sociedad está en una situación comatosa, ¿no? Las necesidades básicas no deben considerarse un lujo. No solo la alimentación, sino los productos básicos de higiene, la ropa, el ocio, los libros, ¿no? Y eso debería ser una línea roja para los gobiernos, ¿no? Que deberían garantizar, en cualquier situación económica, en cualquier situación de cualquier índole, deberían garantizar los gobiernos, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con Javier y desde luego lo que no es lógico es que Ceuta se gaste en una obra fantástica, ¿no? Así como nos la están vendiendo, ¿no? Del Paseo de la Marina Española, que se gaste más de 5 millones de euros cuando tenemos a nuestros niños, a nuestros niños de aquí de Ceuta no les podemos garantizar esas 3 comidas diarias. Entonces, que la ciudad deje de hacer esos proyectos faraónicos y que resuelva primero las necesidades básicas de la ciudadanía. Nuria, una de las cuestiones que apunta Caballas cuando hace esta petición es que hay niños que la única comida que hacen al día es la que hacen en el comedor escolar. Llegan al colegio sin comer y a lo largo de toda la tarde, desde que salen del centro escolar, tampoco comen nada.
Claro, es que estamos hablando de una situación muy trágica, estamos hablando de un drama social muy importante y que no podemos mirar a otro lado. Estamos hablando que esos niños están en una situación, en una edad de desarrollo tan importante que el hecho de que carezcan de nutrientes a diario, bueno, pues les va a provocar unos problemas a la larga en muchísimos aspectos, ¿no? En su desarrollo. Estamos hablando de niños que están en pleno desarrollo, niños que asisten al colegio, bueno, pues sin un desayuno. ¿Qué tipo de futuro le estamos promoviendo a estos niños, ¿no? Entonces, desde luego, yo vuelvo a reiterar, ¿no?, que el Gobierno se deje de pensar en obras faraónicas, que ponga los pies sobre la tierra y que atienda las necesidades que con mayor urgencia demanda la ciudadanía. ¿Qué te parece esto que está diciendo Nuria, Javier? Hombre, tiene su sentimentalismo, tiene su bondad, su bonismo, pero mira, vamos a ver, efectivamente, según tu opinión, y te acabo de escuchar, se cava todo, digamos, tipo de inversión en cualquier sitio, pues simplemente para atender las necesidades básicas de la gente, quien lo tenga. Naturalmente que las obras, y las obras podríamos analizarlas desde otro punto de vista. Pero eso ya si queréis otro día, que casi no queda tiempo. Pero tú piensas que esa obra va a dar trabajo también a mucha gente, con lo cual, digamos, ese desempleo se va a reducir mínimamente, pero se va a reducir en un tanto por ciento. Y sobre todo porque, mira, pedir las cosas está muy bien, además siempre se ha dicho, pide lo imposible, que algo bueno conseguirás, pero hay que analizarlo, no se puede decir, vamos a dar 3 comidas a los niños o 4 comidas, vamos a superar todas las necesidades básicas de todos los ciudadanos, vamos a hacer, hay que decir cómo. Y yo todavía no he escuchado por parte de ningún partido, no estoy hablando del tuyo, sino de ninguno, el cómo. La única opción que he visto es decir, bueno, reducimos todas las inversiones en obras faraónicas y solamente nos vamos a dedicar a la asistencia social, digamos, de las necesidades de los nutrientes y de las necesidades, digamos, elementales de la supervivencia de la gente. Bien, hasta ahí estoy de acuerdo contigo. Pues con esta cuestión lo vamos a dejar por hoy. Javier, muchísimas gracias un lunes más por haber estado aquí, aunque yo te haya llamado mayor. No, no tan mayor. Todavía no llevo sillitas de ruedas, que por cierto las hay con motor. ¿Sí? Estás deseando comprarte una, ¿eh? No digas mira, hay una película que te demuestra la miseria de la época, que era de, no me acuerdo del actor, que era el carrito. Era la lucha por un carrito de ruedas, esto es antiguo, fíjate bien la pobreza que nuestros padres tuvieron que sufrir. Bueno, pues yo espero verte viniendo sobre las 2 piernas todavía mucho tiempo, Javier. Eso espero yo, aunque he ido al traumatólogo y resulta que tengo que ponerme una plantilla y no sé yo si... Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado un lunes más, ha sido un placer. Nuria Miaja, un placer tenerte con nosotros, nos vemos en próximas semanas. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y enseguida ya saben que estamos de vuelta y que hoy nos acompaña nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Ferreras. Aquí estamos de vuelta en Gran Vía y como les anunciábamos al principio de nuestro programa, nos acompaña como cada lunes Alejandra Ferreras, bienvenida. Muchas gracias. Y además tenemos cuestiones pendientes. La semana pasada hablábamos de qué era el estrés y quedaba pendiente para esta semana hablar de los trastornos que puede producir el estrés. Para que la gente que está en casa se acuerde, unas breves pinceladas de lo que hablábamos la semana pasada. ¿Qué es el estrés? Pues el estrés, como dijimos la semana pasada, tan solo es el proceso que se pone en marcha cuando un individuo, cuando un ser humano se encuentra ante una situación que le resulta o amenazante o le resulta desbordante. No tiene por qué ser ni negativo ni positivo. Ni la situación que provoca el estrés tiene que ser ni negativa ni positiva. De hecho, estuvimos hablando, si recuerdas, de enamorarse genera estrés, es una situación muy positiva. Si partimos de esa base, va a ser lo que dijimos, los 3 componentes básicos de ese individuo lo que va a determinar si ese estrés se convierte en algo patológico o se convierte simplemente en un mecanismo que le ayuda a afrontar esa situación. Habiendo recordado que el estrés no tiene por qué ser negativo, vamos ahora con los casos en que sí lo es. ¿Qué pasa cuando el estrés se prolonga en el tiempo, Alejandra? Cuando el estrés se prolonga durante mucho tiempo, no tiene por qué ser un estrés excesivo, sino un estrés rutinario, normalmente suele desembocar en trastornos del estado de ánimo, como son las depresiones, diferentes tipos de depresiones. Hay muchos estudios científicos respecto a esta relación entre estrés y depresión, que sí es cierto que no nos vamos a meter en temas tan engorrosos, pero que sí hay muchos temas de hormonas y neurotransmisores incluidos, de química cerebral, incluidos dentro de esa relación de estrés y depresión. Pero para hablar en términos psicológicos, lo que realmente ocurre es que el individuo empieza a perder la confianza en sí mismo y empieza a aparecer un sentimiento que además es muy habitual, que es la desesperanza, el sentir que no se puede hacer nada para superar esa situación. Eso es lo que va provocando que ese individuo vaya cayendo poco a poco en un trastorno depresivo.
¿De cuánto tiempo estamos hablando? Porque claro, hablamos, el estrés cuando se prolonga en el tiempo no tiene por qué ser un estrés excesivo, puede ser un estrés rutinario. Mucha gente que está en casa puede pensar, bueno, yo habitualmente en mi trabajo vivo estresado, o habitualmente en mi situación familiar, porque tengo niños, porque tengo que estar pendiente de ellos, me genera estrés. ¿Durante cuánto tiempo tiene que prolongarse el estrés para poder desembocar en un trastorno de este tipo? Como decíamos la semana pasada, volvemos al carácter subjetivo del estrés. Es decir, evidentemente, cuando hablamos de trastorno depresivo generado por estrés, el estrés del que estamos hablando es un estrés derivado de una situación negativa. Es decir, no por estar mucho tiempo enamorado, por ejemplo, vamos a caer en una depresión. No, estamos hablando de una situación negativa, ni por la rutina diaria con los hijos vamos a caer en una depresión, aunque nos genere estrés. Estamos hablando de una situación negativa que genera estrés y que se prolonga en el tiempo, normalmente entre 6 y 9 meses. A partir de ese tiempo es cuando nuestra mente empieza a decir, yo ya no puedo más, como que nos empieza a dar un pequeño aviso. Hablamos de entre 6 y 9 meses que una persona está viviendo un estrés ocasionado por una causa negativa, que como también decíamos el otro día, Alejandra, no tiene que ser una causa negativa para todos, simplemente ese individuo tiene que percibirla como negativa. Exactamente. Eso va a depender, como dijimos también, de las técnicas de afrontamiento que tenga ese individuo. Hace ese análisis del que hablábamos, tengo esta situación, vale, me resulta negativa, ¿y de qué herramientas dispongo? ¿Soy capaz de superar esa situación por mí mismo? Hago un balance y en el momento en el que me doy cuenta de que no es posible superar esa situación, entras en esa espiral de desesperanza, de ya no poder más, de querer tirar la toalla, y es cuando empieza a deprimirse el ánimo y toda la sintomatología que acompaña al trastorno depresivo. Claro, pero cuando uno está metido en esa espiral, ¿cómo se da cuenta de que lo que realmente está empezando a padecer es una depresión? Por desgracia, no es muy común que te des cuenta. Normalmente se da cuenta la gente que tienes alrededor, o ya te das cuenta cuando estás sumido dentro de esa depresión, cuando ya estás dentro, pero tú no te vas dando cuenta que cada vez tu ánimo está más deprimido, no te vas dando cuenta que cada vez tienes menos apetito. Eso ocurre de manera muy paulatina, y tampoco es que, digamos, a los 6 meses de repente, ¡puf!, tenemos una depresión. No, normalmente incluso al segundo o tercer mes empieza el cuerpo a resentirse, empieza la mente a resentirse, y es cuando vamos cayendo en picado. Por desgracia, normalmente nos damos cuenta cuando ya estamos muy metidos dentro de ese trastorno depresivo. Decías, bueno, la persona no suele darse cuenta ella misma, salvo cuando ya está muy metida en ese trastorno depresivo, pero la gente que está alrededor sí que puede darse cuenta. Claro. ¿Qué características puede observar ese círculo de la persona que le hagan darse cuenta que su ser querido, su amigo, la persona con la que trabaja puede estar sumido en un trastorno depresivo? Pues mira, normalmente lo físico, lo que vemos, es lo primero que nos va a impactar. Suele haber una pérdida de peso importante, o una pérdida de peso muy repentina, muy rápido. Personas que presentan un cansancio extremo durante todo el día, o bien porque no duermen bien, o bien porque tienen mucho sueño siempre. También, lo primero, está claro, el cambio de humor. Personas que antes se reían, antes que sonreían, ya cada vez les apetece menos. Dejan de hacer actividades que antes les resultaban placenteras, porque no les apetece y porque ya no les resultan placenteras. Empiezan a aislarse poco a poco, empiezan a perder contacto con la sociedad. Eso es lo que nos va a dar la pista de que esa persona está entrando en un trastorno depresivo. Y cuando nos encontramos con una persona que presenta estas características, Alejandra, ¿tú qué recomendación haces a la gente que está cerca? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cómo le puede abrir los ojos a esa persona? Que vaya un profesional. Cuando ya estamos hablando de trastorno es de suma importancia que vaya un profesional. No, está claro que el familiar nos puede aconsejar, el familiar pueda sentarse con nosotros y hacer que nos desahoguemos, pero cuando ya estamos metidos dentro de un trastorno, ya no nos vale solo con contar la situación, con desahogarnos, con buscar soluciones, no, porque ya estamos hablando de esquemas cognitivos que están erróneos, que tenemos que modificar, ya estamos hablando de problemas conductuales del tipo dejo de hacer actividades que antes me gustaban porque ya no me resultan placenteras, empiezo a tener problemas, por ejemplo, de apetito sexual, mi apetito sexual decae, empiezo a tener problemas para comer, pierdo el apetito. Todas esas cuestiones, por mucho que tú tengas a un familiar al lado, un amigo, un confidente y te desahogues, tienen que ser tratadas por un profesional.
Claro, pero volvemos a lo que hemos ya hablado varias veces en esta sección. Es muy difícil convencer a una persona de que tiene que ir a ver al psicólogo, porque lo primero que te va a decir esa persona es: no, yo no estoy enfermo, yo estoy bien, es simplemente estoy pasando una mala racha, esto se me va a pasar, yo puedo con esta situación, no hace falta que me digas que tengo que ir a ver a un psicólogo. ¿Cómo se convence a la persona? Lo primero que tenemos que preguntarle a esa persona es: ¿tú eres feliz? ¿Estás a gusto con la vida que llevas? Normalmente la pregunta va a ser que, la respuesta va a ser que no. Entonces, lo siguiente que tenemos que decirle: pero vamos a ver, si tienes la oportunidad de, vale, no voy a poner en duda de que tú solo vas a salir de esta situación, pero si tienes la oportunidad de salir en la mitad de tiempo, ¿por qué no vas a aprovechar esa oportunidad? Porque si tú te resfrías y te encuentras muy mal físicamente, claro que te puedes meter en cama y tarde o temprano vas a curar ese resfriado. Pero si vas al médico y te pone un tratamiento o te da unas pautas, va a ser en la mitad de tiempo, ¿verdad? Pues esto es exactamente igual. Es lo que tenemos que hacerle ver a esa persona. Que el hecho de que tu mente haya enfermado no es nada malo. Y el hecho de tener que pedir ayuda a un profesional no supone ni que estés loco ni que seas anormal. Significa simplemente que tienes un problema y que aunque tú solo puedas solucionarlo, quizás con ayuda lo soluciones antes y salgas mucho más reforzado de esa situación. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, dejar muy claro que de una depresión por sí mismo no se suele salir. Es más, cada vez te vas metiendo más en el pozo. Es lo que llamamos una espiral negativa, retroalimentación. Estoy deprimido, me veo deprimido, cada vez me deprimo más. Estoy deprimido, me veo deprimido, cada vez me deprimo más. Salir a flote por uno mismo es muy complicado, porque si has caído en esa depresión es probablemente porque no tengas esas herramientas, no tengas esas técnicas de afrontamiento. Simplemente hay que dotarte de ellas. Una vez se decide a dar el paso, una vez se decide a visitar al profesional, ¿qué pautas se siguen con este tipo de personas que llegan con un estado anímico por los suelos, claro? Y lo peor de todo es que en la mayor parte de los casos ha tenido que ser otro el que le haya dicho: no, mira, tú no estás bien y tienes que ir a ver a un profesional. Normalmente cuando llega este tipo de paciente a consulta, la manera que tienen de hablar es muy abstracta. Es decir, hablan en términos muy generales. Porque me encuentro mal, porque tengo pensamientos negativos, porque estoy triste. Lo primero que tenemos que hacer es operativizar el problema. Es decir, vamos a ponerle nombre y apellido a lo que te va pasando. Vamos a hacer un análisis real de tu vida y vamos a ver cuáles son los problemas a los que podemos buscarle solución y cuál es la situación real que te ha llevado a esta depresión, porque estamos hablando de una depresión que viene derivada de un estrés, que viene derivado de una situación negativa. No estamos hablando de una depresión intrínseca, no, estamos hablando de una depresión por una causa externa. Bueno, pues vamos a ver cuál es esa causa. A partir de ahí tenemos que trabajar de dos maneras. La primera, a nivel conductual, es decir, vamos a atacar directamente el problema, vamos a buscar soluciones, vamos a obligarte a salir. Porque eso es algo que hablaré ahora. Vamos a obligarte a salir, vamos a obligarte a realizar esas actividades que antes no te gustaban y por otro lado vamos a trabajar a nivel cognitivo. Como hemos dicho, vamos a modificar esquemas cognitivos erróneos, esos típicos patrones de pensamiento que tenemos y que parece que son inmodificables y que creemos que son válidos, pero realmente no lo son y están perjudicando a ese individuo. Cuando decía lo de obligar a la persona a salir, a hacer actividades, es porque es muy común, es un error muy común que alguien, y en consulta lo veo a diario, es que estoy triste y hasta que no esté bien no voy a poder salir. No, la mente no funciona así. La mente es todo lo contrario. Cuando tú sales y obligas al cuerpo a realizar ciertas actividades, al final te resultan placenteras y al final dejas de estar tan triste. No puedes esperar a dejar de estar triste para realizar actividades, sino tienes que realizar actividades para dejar de estar triste. Entonces, eso es un esquema cognitivo erróneo. Pues modificaríamos ese esquema cognitivo y obligaríamos a la persona a realizar ciertas tareas. En consulta soy muy machacona, es decir, yo no soy tú te sientas delante mía y estamos hablando toda la hora y tú me hablas y yo te respondo y sí, tenemos momentos así, pero yo soy de realizar muchas tareas, de trabajar tanto en consulta como mandar tareas para casa. Porque en este tipo de trastornos es muy importante, de hecho no me gusta llamar paciente, porque no se queda quieto.
No, tiene que trabajar, porque realmente yo no lo voy a sacar de la depresión, va a salir él. Entre otras cosas, supongo que esas tareas estarán relacionadas con esas actividades que antes le gustaba hacer y de pronto han dejado de gustarle precisamente por esa depresión. Por ejemplo, a alguien que a lo mejor le gustaba ir a bailar y ahora no le gusta, bueno, pues se le obliga a ir a bailar, ¿no? Dentro, hombre, vamos a ser también, vamos a empatizar un poco con esa persona y vamos a obligarle... Obligatoriamente. Obligatoriamente no, ni vamos a obligar a... Todos los días tienes que ir a bailar, sino que vamos poco a poco. A lo mejor bailar es una situación de por sí demasiado estresante para una persona en un trastorno depresivo, pero sí le vamos a obligar a salir a caminar todos los días media hora, por ejemplo. Es que no, sí puedes, aunque no quieras, aunque tu mente te diga que no puedes. Te pones tu chándal, te pones tu tenis y sal a dar una vuelta media hora diaria. Cuando esa persona viene a la semana de nuevo a consulta y te dice, he realizado la tarea, y tú le preguntas, ¿cómo te sentiste cuando volviste a casa? ¿Te sentiste tan mal como creías que te ibas a sentir? No, realmente llegué incluso, no todos los días, pero algún día llegué incluso a sentirme bien. Cuando esa persona se va dando cuenta de que sí hay actividades que le van a resultar placenteras, va abandonando un poco ese sentimiento de desesperanza. Vale. Esto lo vamos a hacer a la par que buscamos la solución a esa situación negativa o aceptamos que esa situación negativa no tiene manera posible de ser modificada. ¿Cómo de difícil es encontrar la raíz del problema? Quiero decir, porque a lo mejor esa situación negativa que ha provocado el estrés y la posterior depresión sucedió hace meses. A lo mejor el propio individuo ni siquiera es consciente de esa situación. Cada ser humano es un mundo. Pero es que además no hay dos casos iguales. Aunque tú por libro estudias una sintomatología y estudias que tienen que tener ciertos puntos para ser diagnosticado con un trastorno, cada ser humano es completamente diferente. Y cuando ya encima hablamos de la raíz del problema, más todavía, porque es cierto que la gran mayoría de las veces la gente que te viene con un trastorno depresivo a consulta ni siquiera sabe por qué. Solo sabe que se encuentra muy mal. En ocasiones es necesario acudir a la raíz de ese problema, sobre todo cuando hablamos de situaciones externas. En otras ocasiones no. En otras ocasiones debemos dejar que el paciente cierre ese capítulo de su vida, incluso sin saber qué fue lo que pasó, y empezar a trabajar sobre el presente, sobre lo que ocurre aquí y ahora. Es decir, vamos a trabajar sobre tu estado de ánimo, que es lo que queremos modificar. Alejandra, hay una cuestión en lo que tiene que ver con la depresión, en este caso hablamos de la depresión por estrés, que es el estigma. La gente que está deprimida, que pasa por una depresión, al final socialmente, y aunque no queramos y aunque lo hagamos con la mejor de nuestras voluntades, acaba siendo estigmatizada, porque al final siempre va alguien que comenta, fíjate, pobre, ¿te acuerdas de no sé quién? Pues está fatal, tiene depresión. Tendemos a sentir... Victimizar. Sí, yo iba a decir sentir compasión, pero en el fondo no es más que victimizar. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer cuando eso sabemos que es una persona que conocemos, a la que tenemos un cierto aprecio, que está desarrollando un tratamiento? ¿Qué podemos hacer desde fuera también para ayudarle a que ese tratamiento vaya bien y a que su ánimo se vaya elevando para conseguir salir de ese pozo? Lo que tú comentas además no ayuda en nada. Durante el proceso terapéutico, el encontrarte con personas así que se compadecen de tu situación o que se compadecen de cómo te sientes tú, no ayuda absolutamente para nada, porque también es cierto que la persona que tiene una depresión, ella misma se convierte en víctima, de manera inconsciente, se mete en el rol de víctima, de manera inconsciente, porque para el cerebro es mucho más fácil mantener, aunque no le guste, aunque no sea agradable, es mucho más fácil mantener ese rol de víctima, porque realmente no tiene nada que hacer. Solo tiene que dejarse llevar por la desidia, por la apatía, por la bulia, solo tiene que dejarse llevar. Entonces, cuando nos encontramos con personas así, si son personas de mucha confianza, son personas que muy cercanas a nosotros, podemos pedirle al profesional que la trate, que dé una serie de pautas. ¿Cómo puedo trabajar con esta persona en casa? ¿Qué es lo que debo hacer? Porque es verdad que los familiares muchas veces se encuentran perdidos y no saben, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Abrazarle cuando llore? ¿O tengo que regañarle? ¿O tengo que...? Normalmente, cuando tenemos a alguien en casa con una depresión, con un trastorno depresivo mayor, con una distimia, compadecerse nunca. Tampoco lo vamos a regañar, vamos a empatizar siempre, es decir, vamos a ponernos en el lugar de esa persona. Esa persona no está mal porque quiera estar mal. Esa persona no ha elegido estar mal, pero tampoco le vamos a permitir que esté mal. Es decir, ni te voy a machacar, ni te voy a compadecer. Vamos a trabajar juntos.
con esa serie de cosas que hemos dicho. Bueno, pues si a ti el psicólogo o a ti el psiquiatra te ha dicho que tienes que emplear media hora, 45 minutos de tu día en realizar alguna actividad física, si a ti no te apetece, yo te voy a obligar a hacerlo. Y te voy a sacar el chándal. Y te voy a dar un poco de machaque, entre comillas, de tienes que hacerlo porque te va a venir bien, porque siempre hablando de una manera pausada, amable, no vamos a gritarle porque lo vamos a poner más nervioso, lo vamos a cohibir mucho más, vamos a hacer que se aleje de nosotros. Pero tampoco le vamos a dar en la espalda, no, es verdad, pobrecito. Si no te apetece, si es que es verdad, si es que es normal que no te apetezca, no, claro que no te apetece, pero tienes que hacerlo. Entonces vamos a intentar situarnos en un punto intermedio. Cuando no es alguien de tanta confianza, sino que es alguien de fuera de la calle que de repente te encuentras y ya te han contado que estás en un trastorno depresivo, vamos a intentar evitar hablar de males. Vamos a intentar evitar preguntarle, ay, me han dicho que estás en tratamiento psicológico porque tienes una depresión. ¿Y cómo estás? No, si está mal, ya sabemos que está mal. Ese ratito que pasa con nosotros, vamos a intentar hacérselo agradable. Y vamos a intentar que olvide un poco ese problema en el que se encuentra. Y vamos a hacerle ver que sí puede disfrutar de esas actividades. Porque esa persona siempre va a tender a regodearse en esa pena, a contarte una y otra vez, No, vamos a cortarlo, o no vamos a dar pie a que eso suceda, y vamos a sacarle otros temas de conversación, o vamos a hacer incluso que se ría, o pues venga, vamos a tomarnos una cerveza. Vamos a intentar alejarlo un poco de ese problema, aunque sea media hora solamente. Yo sé, tú lo dices siempre, cada persona es un mundo, y esta pregunta que te voy a hacer probablemente sea muy absurda, Alejandra. Pero ¿hay un tiempo estimado para que una persona se recupere de una depresión por estrés? Imposible saberlo. Es imposible saberlo, porque todo va a depender para empezar, va a depender de las características de personalidad de esa persona, valga la redundancia, de la red social que le acompañe, del apoyo social que tenga, de las herramientas que ella ya tenga. Y algo muy importante que muchas veces gente que viene a consulta no se da cuenta es que cuanto más trabaje, cuanto más empeño le ponga, evidentemente antes saldrá. Que por el simple hecho de venir a consulta o por el simple hecho de estar en una terapia, no te vas a curar. Tienes que poner... muy difícil, es muy complicado, pero tienes que poner mucho de tu parte y es muy duro. Pero está claro que cuanto más trabajes, antes saldrá. Pero es imposible dar un tiempo determinado en el que una persona... Porque, para empezar, que todos los grados de depresión no son iguales, ni todas las personas con depresión que te llegan a consulta van a estar al mismo nivel. Entonces es imposible. Incluso alguna vez que haces un análisis, haces una evaluación, un diagnóstico y creas un paquete terapéutico, tú misma no sabes cuál va a ser la duración de esa terapia. Puedes estimarla aproximadamente 6, 8 meses, pero a medida que va avanzando esa terapia, te vas dando cuenta si vas a necesitar más sesiones, menos sesiones. Imposible saberlo. Eso en lo que se refiere a la depresión, que es uno de esos trastornos que provoca ese estrés malo, vamos a llamarlo así, igual que el colesterol bueno y el colesterol malo, pues lo mismo, el estrés bueno y el estrés malo. ¿Cuál es el otro trastorno del que vamos a hablar? Ansiedad. Además, ansiedad y estrés está altamente relacionado porque en muchas ocasiones se confunde el estar estresado con tener un trastorno de ansiedad. Normalmente, cuando tenemos un pico de estrés muy grande, cuando tenemos una situación delimitada en el tiempo, normalmente no es tan prolongada como la depresión, sino que es delimitada en el tiempo y que es muy, 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 muy estresante, o que ha supuesto un cambio en nuestra vida de 180 grados, va a provocar un trastorno por ansiedad, va a provocar un trastorno de ansiedad. Dices que no tiene por qué ser tan prolongada en el tiempo, hablamos de la depresión entre 6 y 9 meses, en este caso, ¿de cuánto tiempo hablamos? Es que mira, el simple hecho, por ejemplo, de cambiar de lugar de trabajo, que lo único que supone es que tienes que adaptarte a una nueva dinámica, es un hecho puntual, que no está prolongado en el tiempo, porque lo que es el cambio de trabajo no está prolongado en el tiempo. No, un día estás aquí y al otro estás aquí. Efectivamente. Pues esa situación estresante puede derivar en un trastorno de ansiedad o en un trastorno adaptativo, normalmente en un trastorno adaptativo con sintomatología ansiosa. Vamos con, más o menos por seguir la misma pauta que hemos seguido cuando hablábamos de la depresión. ¿Cómo se da cuenta el círculo cercano a una persona de que ésta sufre ansiedad o la propia persona? Decíamos que en el caso de la depresión era más complicado, no sé si en el caso de la ansiedad es más fácil que el que la sufra se dé cuenta que eso que le está pasando se llama ansiedad. Vamos a ver. No, que se llama ansiedad no,
Porque normalmente se confunden con síntomas físicos. Porque todo lo que empieza a sufrir esa persona lo empieza a achacar a tengo un problema físico. ¿Por qué? Porque normalmente estamos hablando de presión en el pecho, de falta de aire, sudoración, palpitaciones, taquicardias, temblores, incapacidad para dormir, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales de tipo gastritis. Normalmente, si tú no tienes información sobre lo que es la ansiedad, o nunca te han explicado lo que es la ansiedad, nunca has leído nada, lo que tú vas a pensar es que tienes un problema físico y te vas a dedicar a recorrerte médico tras médico para que te diga qué es lo que te está pasando, cuando todo eso no deja de ser reflejo de un trastorno ansioso. En este caso, ¿qué tiene que hacer una persona? Bien que percibe que tiene un trastorno ansioso, o bien que su médico le dice, mira, no tienes nada en el estómago, no te pasa nada en el corazón, no tienes nada en los pulmones, o sea, físicamente estás sano. ¿Qué tiene que hacer una persona que sufre un trastorno de ansiedad? Normalmente cuando llega al médico y el médico te dice, mira, es que no te pasa absolutamente nada, lo único que tú tienes es ansiedad, directamente es que te va a derivar él a un psicólogo. Te va a poner un tratamiento con ansiolíticos, lo más probable, para bajar esos niveles de ansiedad, porque es verdad que si la depresión es mucho más incapacitante, porque es mucho más incapacitante en el sentido de que te aísla, como hemos dicho, la ansiedad es mucho más dolorosa en el sentido de que es como la percibes como mucho más negativa, lo pasas mucho peor, porque es continuamente en un estado nervioso, continuamente son dolores reales, te duele el pecho de verdad, realmente crees que te está dando un infarto, realmente estás temblando, realmente estás irritado. Entonces te va a poner un tratamiento con ansiolíticos y te va a derivar a un psicólogo. Y vamos a hacer exactamente el mismo trabajo que con la depresión. Vamos a buscar cuál es la raíz de esa ansiedad, qué situación es la que está provocando esa ansiedad en ti, y vamos a ver si se puede solucionar o si tienes que aceptarla. Alejandra, hay mucha gente que considera que eso de tomar pastillas, de tomar ansiolíticos, porque se tiene un trastorno de ansiedad, está mal. De hecho, yo conozco personas que le han dicho a sus padres, no, mamá, ¿cómo vas a tomar esto? Pero ¿a ti qué te pasa? Si tú estás bien, la vida te sonríe, todo va bien, nosotros estamos bien, la familia está bien, tu trabajo está bien, todo está correcto, ¿tú por qué tienes que tomarte esta pastilla? ¿Qué le decimos? Porque eso también pasa mucho en las familias, que uno considera que no hay ningún problema, entonces no entiende que esa persona tenga que tomar una medicación para paliar ese sufrimiento, como tú dices, que está pasando. Hay un problema desde el momento que esa persona no se encuentra bien. En el momento que esa persona no se encuentra bien, por mucho que todo lo que tenga alrededor esté genial y todo le sonría y todo sea maravilloso, si esa persona no se encuentra bien, hay un problema. Con la medicación lo que ocurre, tenemos gente detractora completamente de lo que es el tratamiento farmacológico y gente que realmente se cree que solo con el tratamiento farmacológico es suficiente. Ni lo uno ni lo otro. El tratamiento farmacológico para depresión, para ansiedad, no curan. Realmente no te van a curar la depresión ni te van a curar la ansiedad. Lo único que van a hacer es paliar esos síntomas, es decir, van a hacer que disminuya esa sintomatología. Pero para poder curar esa depresión o esa ansiedad, tienes que acudir a terapia. La conjunción de los dos es lo que va a permitir que salgas antes de ese pozo. ¿Por qué? Porque evidentemente si a mí me llega a consulta una persona con una depresión, que nada más que la tengo en la consulta toda la hora llorando, que es imposible hablar con ella porque su capacidad atencional está disminuida al máximo, su retención, su memoria está disminuida al máximo, lo que se puede hacer en 6 meses a lo mejor tarda en hacerlo 2 años. Si esa persona viene con un tratamiento farmacológico, con esa sintomatología controlada, con la mente más abierta, como yo les digo a ellos, venís con la mente más abierta, me escucháis mejor, tenéis esa capacidad para empezar a recorrer el camino, para andar, está claro que vamos a tardar menos en salir del pozo. Pero por sí misma el tratamiento farmacológico no cura. Es decir, una persona que está con una depresión, si solo se toma antidepresivos, tendrá que estar toda la vida tomando antidepresivos. Al final acabará con una depresión crónica, incurable y con necesidad de tomar antidepresivos toda la vida. Cuando lo ideal es que vayas al psiquiatra, te ponga un tratamiento farmacológico, haga terapia contigo y te derive a un psicólogo que complemente con una terapia y solucione lo que te ha llevado a esa depresión.
Soluciones siempre, cuando yo hablo de solucionar, hablo de lo que hemos dicho antes, o bien buscamos que exista un problema real y le ponemos solución, o bien aceptamos una situación que ya ha pasado y que tenemos que pasar página. Alejandra, para terminar, porque nos queda muy poco tiempo, cuando alguien ha pasado por una de estas dos situaciones y la ha superado, ¿es más propenso a volver a caer o no tiene por qué? No tiene por qué volver a pasarle en su vida y su vida puede ser para siempre normal, o ya le ha pasado una vez y le puede pasar más veces. No tiene por qué. De hecho, si una persona ha pasado por una depresión y ha tenido esa conjunción de tratamiento farmacológico y tratamiento terapéutico, lo más probable es que si se vuelva a encontrar con una situación negativa que en un pasado lo hubiera llevado a la depresión, esta vez ya no le lleve. Porque sea capaz de identificarla y sea capaz de poner en marcha los mecanismos internos necesarios para superar esa situación. Sí es verdad que si una persona ha pasado una depresión o ha pasado por un episodio depresivo, ha salido de él de manera natural, es muy probable que haga recidivas continuas. Recidivas es esas recaídas continuas. O una persona que empieza una terapia, que es muy común, empieza una terapia, se empieza a encontrar mejor y de repente deja la terapia porque ya se empieza a encontrar mejor y ya no es necesario. Sí, considera que ya no le hace falta. Exactamente. Esa persona sí es muy probable que viva continuamente en recidiva hasta que diga, pues no, pues evidentemente no tenía todos los asuntos resueltos. Pero tú sabes que eso es muy humano, ¿no? Que en el momento en que uno empieza a encontrarse mejor, dice, bueno, pero con lo bien que estoy yo ya, pues... ¿Tú te has terminado alguna vez una caja de antibióticos? Muy pocas veces. Yo nunca. Muy pocas veces, Alejandra. Bueno, si ya, a mí ya se me ha pasado el dolor de muela o el dolor de oído, lo que sea. Es una cosa muy humana. Alejandra, con esto llegamos al final de nuestra sección de este lunes, pero sí quiero contar de lo que vamos a hablar la semana que viene, porque la semana que viene es una fecha muy especial y creo que nos vas a preparar también un programa especial. Vamos a hablar de violencia de género. Exactamente, el 26 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Me gustaría hablar un poquito de lo que es realmente la violencia de género y sobre todo qué entendemos por maltrato psicológico, que es ese gran desconocido, que es incluso peor que el maltrato físico y que siempre acompaña al maltrato físico y nunca... casi nunca le echamos muchas cuentas, casi nunca le hacemos mucho caso. Pues eso va a ser de lo que vamos a hablar la semana que viene. Muchísimas gracias por habernos acompañado un lunes más, Alejandra. Nosotros nos vamos ya, saben que volvemos mañana con muchísimas más cosas aquí en Gran Vía.